No me digas que después de ver esto no te entran ganas de saber qué cojones pasa a esta gente por la cabeza. Y mientras tú y yo podemos pasar el rato aquí echándonos unos jajas con los memes que salieron después de este acontecimiento, un hombre ya en el siglo XIX decidió fundar la primera ciencia que diese respuesta a esta pregunta. Así que si este tema te interesa, quédate porque es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Imagina que viajas en el tiempo, al año 1879. Europa está hirviendo de cambio. Fábricas que rugen, trenes que atraviesan paisajes a toda velocidad, científicos que uno tras otro van descubriendo secretos que parecían antes reservados solo para dioses, y en medio de todo este hervidero surge este señor con bigote que está a punto de cambiar para siempre nuestro entendimiento acerca de la mente humana. Y es que si alguna vez te has preguntado quién es el padre de la psicología, déjame decirte que no es Freud. ¿Y entonces quién es? Pues déjame que te lo presente. Su nombre, Wilhelm Wundt. Su misión, convertir a la psicología en una ciencia. Su legado, fundar un laboratorio que se convertiría en el kilómetro cero de toda psicología moderna. Para entender a Wundt, primero hay que entender su época. A finales del siglo XIX, Alemania era el epicentro del conocimiento científico. Universidades llenas de laboratorios iban brotando como setas. Había un entusiasmo colectivo por medir, pesar, calcular. La física, la biología, la química, todas estaban revolucionando el mundo. La fisiología, el estudio del cuerpo humano como máquina, había mostrado que incluso los nervios y los músculos podían medirse. En ese ambiente, Wundt, que había estudiado medicina y fisiología con gigantes como Johannes Müller, Hermann von Helmholtz, de ellos aprendió una idea casi provocadora. El cuerpo humano es una máquina y sus procesos pueden medirse. Pero había un problema, y es que la mente todavía seguía siendo territorio de filósofos. Un campo lleno de especulación abstracta y debates infinitos. Pero claro, la pregunta era, si medimos el latido de un corazón o la velocidad de un nervio, ¿por qué no medir también la conciencia? En 1879, en la Universidad de Leipzig, Wundt fundó algo que nunca antes había existido: el primer laboratorio de psicología experimental. Y aquí es el comienzo de la psicología como ciencia independiente. Y es que su pensamiento fue una mezcla explosiva de filosofías aparentemente opuestas. Por un lado, su planteamiento sugería que la mente tiene estructuras innatas, categorías a priori que organizan la experiencia. Por otro lado, también parece sugerir que todo conocimiento viene de la experiencia sensorial. Estas ideas provenientes del racionalismo alemán y del empirismo británico se fusionaron a través de Wundt. Y es que este aceptó que la experiencia sensorial era fundamental, pero también que la mente tiene una función activa, que organiza y estructura lo que percibimos. Esta síntesis lo llevó a formular su propia visión. La psicología debía estudiar científicamente la experiencia consciente inmediata, usando métodos experimentales tan rigurosos como los de la física. Y aquí viene uno de los métodos más famosos de Wundt, la introspección controlada. Los participantes aquí no eran voluntarios cualquiera, eran observadores formados para describir con precisión sus sensaciones internas cuando se les presentaba un estímulo, una luz, un sonido, un destello. Ante esto, ellos debían reportar con el mayor detalle posible qué habían sentido. De esta manera, Wundt se permitió clasificar los elementos básicos de la conciencia: sensaciones, imágenes mentales, sentimientos. De lo que se trataba era de descomponer lo complejo en elementos más simples. Y esto no era todo. Wundt era un adelantado a su tiempo, ya que llegaba a afirmar que no somos meros receptores de estímulo. Tenemos la capacidad de organizar nuestra experiencia, de darle forma. Esta idea ya anticipaba conceptos de la psicología cognitiva del siglo XX. A diferencia de la filosofía tradicional, que analizaba el alma o la mente de forma abstracta, Wundt trató la conciencia como un fenómeno real que puede observarse científicamente en el laboratorio. El estructuralismo fundado por Wundt se definió por ciertos rasgos distintivos. En primer lugar, su objeto de estudio era la estructura de la mente. Buscaban descubrir qué es la conciencia, descomponiéndola en partes elementales. En segundo lugar, se caracterizaba por el método de la introspección experimental. Pero no todo fue gloria. La introspección resultó ser un método bastante problemático. Aunque estaban entrenados, los participantes no siempre coincidían en sus descripciones. Dos personas podían ver la misma luz y reportar sensaciones diferentes. La subjetividad era algo inevitable, y eso golpeaba el corazón del proyecto, que es su supuesta cientificidad. Pues eso. Además, posteriormente, pensadores como William James acusaban al estructuralismo de cometer la falacia del psicólogo, posteriormente los conductistas, que rechazaron la introspección por completo, y a
apostaron por estudiar solo la conducta observable. Con la muerte de Titchener, discípulo directo de Wundt, en 1927, el estructuralismo prácticamente desapareció como escuela, pero sin embargo el legado de Wundt fue gigantesco. Aunque su escuela no se mantuvo, su gesto fundacional lo cambió todo. La psicología dejó de ser filosofía y se convirtió en ciencia, entre comillas. Además, sus métodos inspiraron a las escuelas posteriores. El conductismo heredó la rigurosidad experimental y la psicología cognitiva retomó las ideas y el énfasis en la atención y en la organización mental. Además, Wundt también mostró un especial interés por la sociedad y la cultura. Su obra llamada La psicología de los pueblos anticipó estudios modernos sobre sociedad, lenguaje, cultura. Wilhelm Wundt, como tantos otros, no nos dio las respuestas definitivas, pero sí que nos dio algo más valioso, y es la posibilidad de poder hacer las preguntas correctas. Y esto me hace plantearme, ¿es posible estudiar la mente con la misma precisión que un rayo de luz? ¿O todavía hoy seguimos persiguiendo la misma pregunta que se hacía Wundt? ¿Qué es en realidad la conciencia humana? Puedes responder a estas preguntas aquí en comentarios, me encantará leerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Nos vemos en el próximo.